¿Qué tal, amigos de nuestro curso de balanceo de líneas de producción? En esta sesión vamos a seguir viendo los métodos de resolución de los principales casos donde se nos presenta un balanceo de líneas, ¿sí? Vamos a revisar en esta sesión la resolución de la metodología cuando tenemos el caso del inciso B, es decir, cuando conocemos el tiempo del ciclo o que tenemos los elementos para calcular el tiempo del ciclo, y a partir de aquí tenemos que minimizar el número de estaciones de trabajo. Entonces, en este tipo de circunstancias son balanceos donde podemos estar intercambiando tareas o cruzar tareas. El layout de estos centros de trabajo está dispuesto de esa manera para que los operadores o las máquinas sean flexibles y los operadores puedan estar, si bien en una operación, también puedan estar en otra segunda o tercera operación. Es decir, hay operadores que pueden ser multitareas con múltiples habilidades en diferentes procesos del ensamble de producción, ¿sí? Entonces vamos a revisar esa metodología de ese caso específico. Es muy importante que para resolver esta metodología nosotros hayamos ya revisado previamente el tema de los diagramas de precedencia, ¿sí? También en la bibliografía lo pueden encontrar como diagramas método PERT, ¿sí? Y es algo que en esta sesión solamente lo vamos a mencionar, no vamos a profundizar en su elaboración, ¿sí? Vamos a recordarlo solamente como aquel diagrama que nos presenta de manera gráfica las operaciones que anteceden o que son posteriores a determinada actividad dentro de un proceso productivo, ¿sí? Si hay alguna restricción de precedencia, es decir, si para yo realizar, por ejemplo, en este diagrama que estoy presentando, para yo realizar la actividad número 3, pues previamente tuve que haber realizado la actividad 1. Esa es una restricción de precedencia, ¿sí? Entonces, con este tipo de diagramas, que le vamos a llamar para este tema diagramas de precedencia, vamos a comenzar la resolución de estos casos de balanceos de líneas. Aparte del diagrama de precedencias, vamos a necesitar calcular lo que vamos a llamar el peso posicional, ¿sí? El peso posicional va a ser sumar la duración en tiempo de cada actividad más todas las que le restan o las que están delante de esta actividad, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo y una resolución muy rápida de este diagrama. Miren, si queremos, de acuerdo a este diagrama que tenemos, si queremos calcular el peso posicional para la actividad A, pues tenemos que considerar su propio tiempo, que está delimitado dentro del círculo con número blanco. Entonces, para el tiempo de A es 1, y para calcular el peso posicional vamos a tener que considerar y sumar los tiempos de todas las actividades que están por delante de la actividad en cuestión. Entonces, para A sería 1 minuto de A más B, que tiene 3 minutos, más C, que tiene 2 minutos, ahí ya llevamos 6 minutos, más D, que tiene 4 minutos, llevamos un tiempo acumulado de 10 minutos, más E, que tiene 5 minutos. Por lo tanto, el peso posicional o el peso de posición para A es de 15 minutos. En este caso, minutos pueden ser horas, segundos o días, ¿verdad?
pero son unidades de tiempo. Bien, entonces con estos dos conceptos, el diagrama de precedencia y el peso posicional, vamos a resolver un caso práctico para ir desarrollando la metodología. Tenemos el siguiente ejercicio. Hay una tableta que se necesita ensamblar. Nos comenta el ejemplo que hay una producción diaria de 50 unidades. Esta información la vamos a utilizar posteriormente, pero con lo que vamos a comenzar es con la tabla donde nos muestran las operaciones, que en este caso son 8 operaciones. Tenemos un concepto o una descripción de cada operación y tenemos su tiempo en minutos, ¿sí? Esa información es la que se nos presenta. Vamos a tratar de minimizar las estaciones de trabajo, en este caso las estaciones de ensamble, para cumplir la meta de 50 unidades diarias. Bien, lo primero que vamos a realizar es elaborar el diagrama de precedencia, ¿sí? Aquí está elaborado, obviamente hay metodologías, hay softwares especializados para realizar estos diagramas, pero para este ejemplo, que es muy sencillo, de 8 actividades, pues vamos a pensar o vamos a delimitar el diagrama de precedencia de esta manera que se está presentando, ¿sí? Entonces el primer paso es construir el diagrama de precedencia, o si ya se nos es proporcionado este diagrama, pues utilizarlo para seguir en la resolución de los casos. Una vez que hemos calculado nuestro diagrama de precedencia y que tenemos la información de las operaciones y de sus tiempos, vamos a construir una tabla para calcular el peso posicional de cada operación, ¿sí? Entonces, si nosotros construimos una tabla, esta es una tabla de ejemplo, ¿sí? Quedaría de la siguiente manera. Vamos a hacerlo por orden de operación, es decir, la operación 1 y todas las operaciones que están por delante de la operación 1, incluyendo la operación en cuestión, que en este caso es la 1. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a utilizar la información del tiempo que requiere cada actividad y vamos a sumarla. Si hacemos esa sumatoria, nos va a dar 17 minutos. ¿Sí? Vamos a hacer esta metodología. En el caso de la actividad número 2, nos vamos al diagrama y vemos que la actividad número 2, únicamente por delante de esta actividad está la actividad 6, la actividad 7 y la actividad número 8, ¿sí? Y obviamente consideramos también el tiempo de la actividad 2. Entonces vamos a hacer esta tabla y vamos a considerar las actividades que están por delante de la actividad en cuestión, sumamos sus tiempos, sumamos sus tiempos y de esta manera estamos calculando el peso posicional de cada operación, ¿sí? Si la realizamos, pues vamos a obtener ese resultado de la tabla. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra tabla con todos los pesos posicionales, la metodología nos recomienda que las ordenemos de forma decreciente, ya sin importar el orden de la operación o el número de operación. Vamos a considerarlo únicamente el peso posicional para ordenarlas de forma decreciente, es decir, la primera actividad será la que tenga el mayor peso posicional, que para nuestro ejemplo es la actividad número 1, ¿sí? Posteriormente, la siguiente actividad con mayor peso posicional, de acuerdo a nuestra primera tabla que realizamos, de acuerdo a esta tabla, es la actividad número 4, con un peso posicional de 12, entonces la vamos a ordenar en la segunda posición, ¿sí?
y hacemos todo este método para cada una de las operaciones, obteniendo esta tabla que tenemos aquí en color azul. Bueno, ahora lo siguiente, hasta este momento hemos hemos realizado el diagrama de precedencia, hemos calculado el peso posicional de cada operación y además hemos ordenado en forma decreciente, es decir, de mayor a menor, las actividades con su peso posicional. Ahora tenemos que asignar estas actividades o estos elementos o estas operaciones a las estaciones de trabajo. Para ello vamos a necesitar calcular el tiempo de ciclo. Y aquí tenemos la fórmula. El tiempo de ciclo de un sistema es igual al tiempo disponible de un operador multiplicado por la eficiencia esperada, y todo eso lo vamos a dividir entre la producción diaria. ¿Sí? En nuestro ejemplo teníamos una suposición que tenemos una producción diaria de 50 unidades, esperamos una eficiencia del 95, ¿sí? Y con eso vamos a calcular el tiempo de ciclo del sistema. Para este ejemplo vamos a tomar como tiempo disponible del trabajador o del operador 8 horas diarias y lo vamos a multiplicar por 60 minutos para convertir todo el tiempo disponible a minutos, de tal manera que el tiempo de ciclo del sistema para este ejemplo sería de 9.12 minutos por piezas. Bien, entonces ya tenemos calculado el tiempo de ciclo del sistema, nos dio el cálculo 9.12 minutos, y ahora vamos a ir asignando los elementos de trabajo o las operaciones que están en esta tabla a las estaciones de trabajo basados en sus pesos posicionales, ¿sí? Para ello vamos a construir una segunda tabla que les presento aquí con los siguientes encabezados. Tenemos el elemento de trabajo, el peso posicional, las actividades que preceden a la operación en cuestión, teníamos el tiempo de la operación o el tiempo del elemento de trabajo que lo obtenemos de esta tabla, y únicamente vamos a hacer el acumulativo del tiempo, ¿sí? Entonces, la primera operación que aparece en nuestra tabla que ordenamos de forma decreciente es la operación número 1. Esta operación tiene un peso posicional de 17 minutos. Por ser la primera operación de nuestro diagrama de precedencia, esta operación no tiene otras actividades que la precedan, entonces este espacio se deja vacío. Esta operación, según nuestra tabla, tiene un tiempo de 0.5 minutos, el cual hemos puesto aquí, y como es la primera, pues el acumulativo es 0.5. Después, la siguiente operación que vamos a asignar, según nuestra tabla, es la 4, que consiste en colocar módulo y display y sensor PCB. Esta operación 4 tiene un peso posicional de 12, ¿sí? Y las actividades que preceden o que anteceden, más bien, a la 4 es la actividad número 1, ¿sí? El tiempo de la actividad número 4 son de 3 minutos, lo sacamos de esta tabla, y el tiempo acumulativo es esos 3 minutos más los 50 de la operación 1. Tenemos un tiempo hasta el momento acumulado de 350. Bien, vamos a ir haciendo esta misma iteración hasta que construyamos una tabla y nos acerquemos o igualemos el tiempo de ciclo de sistema en nuestro tiempo acumulado, ¿sí? ¿Por qué debe de ser igual o menor?
eso es lo óptimo, porque si es mayor, pues quiere decir que estamos sobrecargando, sobresaturando la unidad de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo. Comenzamos en nuestra tabla, aquí está, con la estación de trabajo número 1 y le fuimos asignando operaciones. De tal manera, si seguimos haciendo el método, vamos a llegar a la operación número 2 con un peso posicional de 8.50, pero el acumulado que yo ya llevaría en estas actividades ya es de 9.5, es mayor que mi tiempo de ciclo de sistema. Entonces tengo que recurrir a una estación número 2 porque ya saturé la estación número 1, ¿sí? Y en la estación número 2 voy a volver a comenzar con la operación número 2. ¿Por qué? Pues porque es mayor el tiempo acumulado de mi tiempo de ciclo del sistema. Eso significa que la tarea 2 no va a ser completada en su totalidad, pero como no tengo elementos para determinar con exactitud cuánto tiempo se va a estar faltante, y aparte necesito considerar una holgura, pues voy a comenzar la estación de trabajo número 2 con la actividad 2 nuevamente, ¿sí? Y hacemos exactamente la misma metodología, las antecesoras y los tiempos acumulados, de tal manera que yo al llegar a la última actividad en mi tabla de creciente, que es la 08, tengo un tiempo acumulado de 8.50, ¿sí? Y ese es igual o menor a mi tiempo de ciclo del sistema. Bueno, ya dejamos la tabla que hemos realizado. Solamente constará de 2 estaciones de trabajo y vamos a tomar el tiempo de 8.50 porque es el más próximo al tiempo de ciclo de sistema, que es de 9.12 minutos. Entonces, con este número lo vamos a tomar para calcular la producción diaria, ¿sí? Este tiempo será el tiempo ajustado, que son 8.50 minutos, y con esos 8.50 tendríamos ahora una producción diaria de 53 tabletas con las 8 horas y una eficiencia del 95%, ¿sí? Entonces, de esta manera estaríamos nosotros ajustando nuestro layout, ajustando nuestro balanceo para nuestras 2 estaciones de trabajo y cumplir con la demanda de 50 tabletas diarias, ¿sí? Bueno, con esto cerramos este tema donde conocemos el tiempo de ciclo o lo calculamos, y a partir de ahí vamos a minimizar el número de estaciones de trabajo, ¿sí? Bueno, esperamos que haya quedado todo muy claro y recuerden, nos vemos la próxima.